ahora que hablamos de esto, he visto que con mi amigo Marcos Vázquez has hablado, has estado, si no me equivoco, en 2 ocasiones. 2 veces. Y en la última de ellas hablasteis de alopecia y de finasterida. Sí. Yo, como la mayor parte de hombres de esta edad, he estado preocupado todavía. Estoy muy pendiente de todos los avances con el tema porque mi pelo ya no es el que era, pero siempre me he negado y he resistido estoicamente a tomar estos fármacos, ante los envites de la finasterida, que me la recomendó un dermatólogo hace muchísimos años, y dije, no, esto no va a ser, porque me metí en internet y vi cosas que le dan miedo al demonio, de asociaciones en Estados Unidos de personas ya con un problema crónico sexual. Sí. ¿Y esto es así? Porque luego los dermatólogos, cuando te lo recetan, dicen que no. Que eso es reversible y que además es un porcentaje mínimo de las personas a las que les afecta en ese ámbito. Claro, a ver, existir existe, o sea, pero como cualquier fármaco, donde existen efectos secundarios. O sea, aquí hay un poco de controversia porque quizá también muchos estudios que se han hecho del finasteride y del dutasteride pues se han hecho en personas con más años, ¿vale? O sea, porque estos fármacos en principio iban dirigidos a la hiperplasia prostática benigna, entonces muchos de los estudios se han hecho en hombres a partir de 60, 70 años, donde, claro, la veracidad a la hora de poder saber hasta qué punto les ha afectado sexualmente en hombres que quizá ya tenían cierta inactividad sexual y entonces ya no han estado tan pendientes, no es lo mismo que aplicarlo a críos de 20 o 30 años, ¿vale? Entonces muchos de los estudios se han sacado y las conclusiones de las muestras de hombres de 60, 70 años donde se les aplicaba estos fármacos dirigidos a la próstata y, claro, eran hombres pues que es que a lo mejor ya no tenían relaciones sexuales con sus mujeres o ya no estaban tan pendientes o no era tan importante para ellos, ¿vale? Pero existe, está relatado, o sea, tú tienes que ver el prospecto y te lo pone uno de cada cuantos, no sé cuántos. Pero sí que es cierto que yo creo que es tan sensible el tema sexual que yo he tenido muchos pacientes que han tomado el finasteride y a la semana me han llamado diciendo lo sabía, es que madre mía, no me ha pasado en la vida, Tony. Y el sábado quedé con una chati, mira, abre el WhatsApp, te envío la foto. ¿Tú te crees que con esta chati uno puede fallar? Tus pacientes hablan todos como máquina baja. Y claro, y decir, tío, los 5 días no te han podido afectar. ¿Qué me estás contando? Y dice, que sí, porque esto no ha pasado. Te sugestionas. Claro. Entonces, yo no creo que sea tanto el porcentaje. Yo creo que, no sé, creo que los estudios son un 2-3% por ahí. Sí que con el paso del tiempo, cierto es, ¿vale? Creo que con el paso del tiempo afecta más. ¿Vale? Porque, pues claro, cuando un dermatólogo ve a un paciente, normalmente lo va a tener en seguimiento, pues a lo mejor los 6 primeros meses, 8 meses tras el implante y demás. Una vez mejora, quizá probablemente a ella se lo retira o le baja un poco la dosis. No lo sé, pero yo sí que he observado, por ejemplo, pacientes que los 2-3 primeros años no me decía que le afectaba y a partir del 4º o 5º año, quizá también porque cada vez hay menos DHT, menos dopamina, ¿vale? Los impulsos sexuales que están vinculados al DHT, que es la fracción androgénica y la que genera pérdida de cabello, pero yo igualmente pienso que hay mucho componente de sugestión, muchísimo. No creo que los porcentajes que en esas páginas hablan, que son altísimos, sean tan así. Yo creo que más del 2-5% no debe ser la realidad. Pero ¿y cómo podría afectar el mecanismo de acción en esa esfera del finasteride? Es decir, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué hace el finasteride que te podría producir ese? No, es muy sencillo. O sea, el finasteride y el dutasteride son inhibidores de una enzima que es la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa transforma la testosterona en DHT. La DHT es la fracción androgénica, es decir, la que aporta los caracteres sexuales secundarios. Caída de cabello, miniaturización del cabello, acné, piel más con el poro más abierto, las particularidades androgénicas que hacen que nuestra voz sea más grave, la función eréctil, el impulso libidinoso y erótico y más frenético del hombre, las características psicoemocionales más agresivas del hombre. Sí. Por eso cuando hablan del síndrome postfinasteride no solo te hablan de la disfunción eréctil. Normalmente hay mucha gente que dice que a partir de ahí le cambió la personalidad, que se hizo más flojo, claro, que se quedó más atontado, etcétera. Entonces, al faltar menos DHT, claro, tu pelo
es más grueso, entonces no tiende a la miniaturización, incluso puede empezar a crecer en la zona occipital y la zona temporal, ¿vale? Porque hay menos DHT, pero con el paso del tiempo, pues también la afección a nivel de la libido, pues ya no tienes, digo a veces libido, es libido, sí, que luego me lo dicen y te lo escribirán, ¿vale? Pues la afección en la libido empieza a ocurrir en algunos casos, y también pues la producción de óxido nítrico en el cuerpo cavernoso por falta de DHT, pues en algunas personas puede producir disfunción eréctil. Ese sería el marco teórico fisiológico, más que contrastado, que puede ocurrir, pero vuelvo a repetir, el porcentaje yo creo que es pequeño. Es que el tema es, si te haces una operación de injerto de pelo, sí, también tienes que tomar finasterida. No, yo creo que ya muchos no. O sea, yo, por ejemplo... Tiene lógica, que realmente la teoría tiene su coherencia. Es decir, si yo me hago ahora mismo un injerto de pelo, claro, a mí con el injerto de pelo me ponen pelo donde no tengo, pero el que tengo corre el riesgo de caerse en 2 años. Eso. Para eso es lo que se supone. Para eso es para lo que lo ponen, no para el tuyo. Pero yo veo muchos dermatólogos que lo intentan mantener con mesoterapia, donde sí te ponen ahí el dutasteride, o mesoterapia con finasteride, para que localmente esté protegido el pelo, y que mantengas el tuyo sin necesidad de tirar del oral. Yo empiezo a ver muchos protocolos ahora donde tiran más por mesoterapia local.